Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es José Manuel Prieto Lombana. Soy estudiante de segundo semestre de licenciatura en educación en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, aquí en la sede de Dos Quebradas. Hoy estamos con un grupo de vecinos que me quisieron colaborar para presentarles el tema relacionado con el estudio de los grupos afrocolombianos, que es el tema que estamos estudiando dentro del curso. Entonces, yo los invito para que miremos. Lo primero que les quiero contar es que hacer la introducción al tema, ya que pues es el punto como de partida. El tema afro en la actualidad ha tomado gran importancia debido a que se han dado avances legales para tal efecto. No solo la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha hecho, sino también ha participado la justicia de altas cortes del país y otros cuerpos colegiados como la Defensoría del Pueblo, la Personería y otras instituciones y ONGs interesadas en el tema. Esto no ha sido por voluntad propia del gobierno, porque ustedes saben que con el gobierno es muy duro, al gobierno hay que darle la pelea. Y los grupos afrocolombianos pues se han valido de abogados, gente que sabe y defensores de derechos humanos y han logrado pues consolidar un esquema jurídico para defenderlos, pues porque han sido minorías, han sido pues muy atropellados pues por el Estado. Entonces, como la importancia del tema. Entre los objetivos generales de este trabajo tenemos dar a conocer a la comunidad presente por medio de diapositivas el origen de los afrodescendientes y las leyes que llegaron a amparar para que esta etnia rescatara la interculturalidad, la territorialidad y que a pesar de las adversidades lograron conservar hasta la actualidad. Los objetivos específicos que tenemos: conocer la procedencia de los grupos afrodescendientes y su historia para continuar fortaleciendo la cultura afro en nuestra sociedad. Otro objetivo sería apoyar en la defensa de su identidad y de su cultura para seguir perviviendo en el territorio, y conocer las tradiciones culturales que permiten permanecer como personas en la interculturalidad. Eso sería como más o menos los objetivos. Y aquí tenemos pues una foto del grupo de afrodescendientes. Por aquí viven muchos afrodescendientes. ¿Han visto? Casi no, muy poquitos. Bueno, entonces, sí. Bueno, la educación intercultural es un sistema educativo que se dio para poder atender de manera globalizada y sin límites a todas las comunidades donde le dan importancia a los grupos étnicos y demás comunidades culturales, llevando la educación a todas las comunidades que existen en el mundo sin importar sus lenguajes, sus culturas y sus territorios. Orígenes de los ¿Ustedes tienen algo de conocimiento de dónde vinieron los afrodescendientes? No, simplemente que nos explique. Aquí la señora debe saber mucho. Bueno, el tema, yo les cuento que el tema con los afros es un tema muy doloroso, ¿sí? Orígenes de los afrodescendientes colombianos: el cimarronismo y la creación de palenques. El palenque de San Basilio es el único que ha permanecido hasta nuestros días, librando permanentes batallas para conservar su identidad. Al igual, es un testimonio de la riqueza y trascendencia cultural africana en el territorio colombiano. Pues yo les complementaría ahí los grupos afrodescendientes. Ustedes saben que cuando se dio el descubrimiento de América, los españoles llegaron y acabaron aquí con los indígenas, robaron el oro, eso mejor dicho, violaron las indígenas, eso fue pues aterrador. Sí, y después, claro, a esta señora le robaron todo el oro.
Y después, cuando se acabó esa mano de obra que ellos arrasaron pues con los indígenas, después se vieron obligados a traer afros de África y los cazaban como, oiga, como cazando animales con cadenas, los amarraban y los vendían, los vendían como en unas, o sea, lo echaban como en jaulas, y los traían y lo decidían al que más pagara, a los que más pagaran por ellos lo iban vendiendo como animalitos. Y eso era con escritura pública y todo, y como esa gente es tan resistente al calor y todo y al trabajo, ellos fueron los que siguieron el grupo o sea, la actividad de minera, porque como es, ya habían acabado prácticamente los indígenas. Entonces ellos, el marco jurídico de las poblaciones afrodescendientes, la Constitución Política de 1991, en el artículo 7 y 13, habla que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. La ley 16 de abril de 1846 le dio orden de preferencia a los esclavos mayores de 18 años podían trabajar libremente y podían sustentar a su familia. En el 1851 se dio la ley del 21 de mayo, por el cual se le dio fin a la esclavitud. Estableció una libertad legal el papel, negándoles a los africanos, a sus descendientes, los derechos históricos y étnicos especiales y las condiciones económicas, sociales, educativas y políticas que en la justicia se parecían para que pudiesen ejercer la libertad real y autogestionar su desarrollo humano. Como ustedes saben, nuestro libertador Simón Bolívar tuvo mucho que ver en eso, porque él luchó para lograr la libertad de los negros, porque él no le gustaba la injusticia que estaba cometiendo con ellos. Tenemos acá elementos socioculturales afrodescendientes. Como ustedes saben, los grupos afrodescendientes tienen como muchas costumbres, pues, y costumbres hasta diferentes a las que nosotros tenemos. Entre ellas tenemos el sincretismo religioso. El sincretismo religioso es la herencia de tradiciones rituales que a través del tiempo se han mantenido en la práctica, que han sufrido alguna pequeña transformación, pero conservan su esencia. Podemos tomar como ejemplo el hecho cruel y vergonzoso protagonizado por los españoles en cuanto a la esclavitud, a la que sometieron a los negros afrocolombianos, quienes a pesar de estar en condiciones tan lamentables siempre lucharon por conservar sus rituales, aunque fueran tildados de brujerías. Mire que cuando ellos eran esclavos, ellos aprovechaban por ahí cualquier descuido para practicar sus rituales. Entonces bailaban y danzaban, pero pues a escondidas de los españoles. Ya después de que ellos empezaron a lograr algunos derechos y pudieron hacerlo libremente, pero antes era muy duro. La religiosidad, cuerpo y resistencia. La religiosidad. Para africanos y occidentales, negros, blancos, el significado del cuerpo tiene diferentes significados. Para los negros es una fuente de ternura, emoción, es un lugar donde se conoce el mundo y se vive, que se manifiestan y le dan un significado simbólico que forma un lenguaje, logrando una comunicación con lo visible y lo invisible. O sea, ellos también son creyentes y tienen sus dioses y todo. Incluso en el África practican mucha brujería y todo eso. Bueno, la selva tiene también mucho significado para ellos. Para ellos la selva es un templo. Para los africanos hay una diferencia entre selva y monte, donde lo describen así: el monte es un sitio que ha sido visitado por seres humanos que lo han trabajado. En cambio, la selva es una hermosura que nunca ha sido visitada ni trabajada por los seres humanos, donde las cosas habitan o hay en ellas son vigentes ya que nadie las ha trabajado. De esta conclusión sale que la selva también contiene el monte, que se denomina selva continente, el monte que se denomina sometido, ya que en él han quedado las energías, recuerdos de quienes han estado trabajando la selva. Se manifiesta como un lugar de misterios. ¿Usted le tiene miedo a la selva? Horrible. La selva me gusta mucho.
Sí. Otro elemento, sí, otro elemento sería la musicalidad afrocolombiana y su identidad musical en Colombia. La cultura musical de los africanos llega a nuestro país entre los siglos XV y XVIII, donde las de sus orígenes han sido fundamentales para la formación del proceso de la personalidad de la música colombiana, donde se conoce como cultura musical la variedad de instrumentos sonoros que denominan los instrumentos y cómo hay que tocarlos. A lo que se llama cultura musical de origen africano no es algo hecho único, sino un grupo de diferentes tradiciones musicales que tienen un mismo fin, aunque se utiliza objetos comunes. Expresiones literarias de los afrodescendientes. La orilatura. En Colombia los africanos fueron llevados a la costa pacífica y a la costa atlántica. Los nuevos pobladores trajeron su idioma, sus costumbres y religión, pero los españoles, particularmente el clero, buscaron la manera de que olvidaran su pasado y sus culturas. La forma más importante de expresión es la palabra dicha, lo que se guarda tradicionalmente y corre de boca en boca, y como dijo Nicolás Buenaventura, allí donde lo escrito no existe, el hombre es una palabra. Es como la oricultura. Señora. Sí, señora. Esto está dentro del curso de estudios de grupos afrocolombianos. Bueno, hablando del contexto político, que se dice que hoy en día en Colombia todavía hay una crisis en el campo humanitario y en los derechos humanos, ya que hay diversas problemáticas que generan desplazamientos forzosos, donde la política que se establece para prevenir el desplazamiento forzado, ya que las comunidades son contradictorias, ya que en el gobierno de Uribe se aumentó la presencia de militares en estas comunidades, pero no para protegerlas, sino para enfrentarse a exterminar grupos al margen de la ley. Estos grupos, ustedes vieron que cuando el gobierno de Álvaro Uribe sucedieron muchas masacres, porque la gente a veces sin uno querer, imagine que lleguen, por ejemplo, los guerrilleros, y por ejemplo ustedes tengan una vaquita, ¿sí o no? Y llegan los guerrilleros y le dicen a uno, necesitamos que nos maten esta vaca, o vamos a matar esta vaca, y dígales que no, pues. O así mismo pueden llegar los paramilitares, ¿sí o no? Y decir, vea, tenemos hambre, necesitamos que nos maten esta vaca. Entonces diga uno que no, a ver qué le pasa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Si ellos, por ejemplo, la guerrilla los forzaba a que ayudara, entonces ya los paramilitares decían, no, es que estos son guerrilleros. Entonces imaginen. Y si era el contrario, no, es que estos son paramilitares, entonces la guerrilla también les daba. Entonces mire que no, y ahí dígales que no, la gente lo tenía que hacer. La población afrodescendiente en Colombia. En la actualidad el territorio colombiano se identifica por estar poblado de un alto nivel de diversidad étnica, donde hay diversos orígenes, pero hay estudios que demuestran que existe la discriminación hacia los afrodescendientes, que sea medio de acceso a la educación, a la salud, a los servicios públicos, en general, a las minorías. Bueno, entonces ya para concluir, vamos a mirar las conclusiones. Mediante las indagaciones que se han realizado podemos aprender sobre los elementos socioculturales afrodescendientes, en el cual la cultura de esas personas son enriquecidas a pesar de la civilización y los cambios drásticos que ella trae. Se resalta como los afrodescendientes defienden y luchan por mantener su religión, su hábitat, su musicalidad en algo y todo lo sagrado, en lo cual se puede dar cierre y finalizar el proceso académico llevado a cabo entre el curso de Cátedra de Estudios Afrocolombianos en este semestre, dejando grandes satisfacciones en la importancia que tienen nuestras etnias y sobre todo nuestra carrera de formación a la etnoeducación como influyente y relevancia el valor de nuestras etnias. Entonces, pues ya damos por concluida la charla. ¿Qué les pareció la charla? ¿Sí les
sí les quedó algo de lo que aquí dijimos. Muy poquitico, Muy poquitico. muy poquitico. Como no está uno Estando muy muy preocupado. aliviados, sí, Sí, estando muy aliviado. más enfermo. Ay, Pero es que los oídos también estaban enfermos, ¿o qué? Sí. no se me olvida. Bueno, no, de todas maneras, sí. De todas maneras, ustedes saben que el tema principal era como el estudio de los afrocolombianos, que antes les decían negro, ya no se les dice negro. Donde uno le diga negro a un afrocolombiano, ya eso es discriminatorio. Y lo pueden hasta demandar a uno. ¿Sí o no? Entonces, pues no, pues ahí simplemente vimos, por ejemplo, la importancia que han tenido los afrocolombianos acá en la historia de Colombia. Y por todas las penurias que tuvieron que pasar, porque es que imagínate cuántos años, desde que Simón Bolívar estuvo al frente de eso y más para atrás, desde el 92, imagínate, y Simón Bolívar murió en el 1800. Fueron como 500 años de marginación para los grupos afrocolombianos. Sí, y por eso es que uno en las costas ve tantos afrocolombianos, porque es que ellos como llegaban en esos barcos y todo, entonces muchos se quedaron ahí, en las periferias del país. Por ejemplo, el Chocó es una zona muy pobre, ¿cierto? Y allá están instalados gran cantidad de afrocolombianos, porque pues que usted sabe que en las tierras las tienen los grandes ricos. Yo les agradezco mucho, esperamos que este video nos haya servido y que a la profe le guste ahí ¿cierto? Ahí con las limitaciones que tuvimos, pero bueno.